Y a esta hora vamos a saludar a María José Pizarro. Ella es senadora de la República, precandidata presidencial por el Pacto Histórico. Senadora, muy buenos días, bienvenida a Medellín. No, muy buenos días, muy feliz de estar con ustedes aquí en Antioquia Amanece y un saludo a todas las personas que nos ven, que nos siguen en estos momentos. Hablemos de esa precandidatura presidencial por Pacto Histórico, lo acabábamos de decir, ya se inscribieron por esta colectividad 10 precandidatos presidenciales. Veníamos en la historia como en 7, ya aumentaron a 3, usted es una de ellas. Así es, son 10 personas que se han inscrito. Hay un paso previo por el que tenemos que pasar todos y es la revisión por parte del Comité de Ética de Garantías Electorales, que tiene que revisar en detalle las hojas de vida, que haya un principio de coherencia con los postulados políticos, la visión de país que nosotros defendemos, y una vez se haya pasado, se haya surtido ese trámite, pues ya sabremos en firme quiénes son las personas que quedan por parte del Pacto Histórico para la consulta del la consulta del 26 de octubre para la elección de una candidatura única de los sectores de izquierda y progresistas del país. De acuerdo a esa fecha, 26 de octubre, es decir que el cronograma de la registraduría se debe cumplir ahorita en septiembre, de la revisión. Así es, hay varias reuniones que ya se han venido sosteniendo con la Registraduría Nacional y el Comité Político del Pacto Histórico para poder establecer todas las garantías para la elección que se realizará. Es una elección amplia, abierta, ciudadana, en la que puede participar toda Colombia para la elección no solamente de esa candidatura única, sino también de la composición de las listas al Congreso del Pacto Histórico. Y esto es empujar la democracia. Realmente no se ha hecho. Se había tal vez participado en una consulta, la última fue la de Humberto de la Calle, pero no se había, digamos, acudido a un mecanismo democrático para la conformación de las listas del Pacto Histórico. Senadora, ¿cuál es el contexto con el Consejo Nacional Electoral en torno al Pacto Histórico? Lo pregunto porque están pidiendo la personería jurídica para el Pacto Histórico, pero ¿qué pasa con las personerías jurídicas de los partidos que hay dentro del Pacto Histórico, el Polo Democrático, Colombia Humana y ya el suyo, Progresistas? Pues lo que hemos hecho es una discusión de muchos meses para llegar a un escenario de unidad y un escenario de unidad que va más allá de la coalición. Lo que nosotros vivimos en el año 2022 fue la coalición de los partidos políticos progresistas de izquierda con el nombre, con la sombrilla del Pacto Histórico. En esta ocasión avanzamos mucho más allá. Yo creo que ese es el tránsito natural que debería tener una coalición. Eso lo he dicho en el Congreso de la República cuando hemos defendido las reformas políticas que se han presentado, y es precisamente que el tránsito natural es hacia la conformación de un partido único. ¿Qué pasa con Esto los que otros? implica los demás, o sea, es como una disolución de las personerías Y queda solamente uno. y queda sola única. Desaparece, o sea, desaparece el polo, desaparece en todo. Desaparece la Unión Patriótica, todos progresistas. los partidos progresistas Y todos los directivos estuvieron de acuerdo. Todos estuvimos de acuerdo, tomamos la decisión, ya esa solicitud fue radicada ante el Consejo Nacional Electoral. Estamos pendientes de la presentación de la ponencia por parte del magistrado Altus Baquero, que debe, pues por supuesto, presentarla en los próximos días, esperemos. Pero Senadora, antes de meternos en el tema de usted, porque está acá en Medellín, que ahorita ya nos va a contar, yo tengo una duda sobre esto que nos acaba de decir. Usted ha dado una lucha para que progresistas tenga entonces esa excisión de la ASI, pero ahora usted nos acaba de decir, pues todos estamos de acuerdo entonces en que se haga una sola personería jurídica con Pacto Histórico. ¿Para qué dar esa lucha con progresistas si igual se va a diluir? pues bueno, lo primero... No lo comprendemos. Bueno, yo estoy avalada por el Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, la ASI es otra, pero bueno, no importa, Maíz. Y en las discusiones que dimos al interior del Maíz, el componente indígena, y recordemos que este es un movimiento, es un partido indígena, dicen nosotros queremos seguir manteniendo la identidad del partido indígena como movimiento indígena. Además recuerden que cuando empieza a desdibujarse la ASI, que al principio era Alianza Social Indígena y luego fue Alianza Social Independiente, el movimiento indígena se va de la ASI, conforma el movimiento indígena y por lo tanto garantizar pues esa identidad y esa lucha de los pueblos originarios de nuestro país por su participación política, por su herramienta política, inclusive participar en la circunscripción indígena como lo han venido haciendo, pues era perfectamente comprensible que ellos no transitasen hacia la unidad. Y lo que se ha hecho es que el componente social del partido nos
en esa discusión, en esa conversación que tuvimos en la Convención Nacional del Maíz, autorizan la decisión, es decir, que nosotros podamos salir del maíz para transitar hacia el pacto histórico, y en eso fuimos absolutamente claros desde el primer momento, ante los medios, pero también ante las bases y las directivas del partido. Nuestra decisión fue transitar junto con todo el movimiento de izquierda y progresista en este país hacia esa fusión, ese partido único, y el mecanismo, pues por supuesto, fue la decisión que nos fue otorgada el día de ayer. En nuestro informe nacional contábamos, senadora, la solicitud que estaba haciendo precisamente el pacto histórico. La democracia exige celeridad, personería ya para el pacto histórico. Exigimos al Consejo Nacional Electoral que actúe con celeridad, pues el plazo legal de 30 días hábiles para resolver esta solicitud ya se venció. Argumentan además que el incumplimiento prolonga una injusticia, vulnera el derecho de millones de ciudadanos y ciudadanas a participar efectivamente en la vida política del país. ¿Cuál es el llamado claramente que ustedes hacen? ¿Por qué cree que hay demoras en el Consejo Nacional Electoral? Pues mira, para la toma de la decisión que se dio el día de ayer de otorgarnos la personería jurídica al movimiento progresistas, nosotros radicamos los documentos en el mes de enero. Y solamente hasta ayer tomaron la decisión, y se tomó la decisión fruto de una acción de tutela que amparó nuestros derechos. Una jueza de la República le ordena al Consejo Nacional Electoral en un plazo no mayor de 5 días a tomar una decisión en relación con progresistas, que habíamos radicado la solicitud desde el mes de enero. Y yo creo que los plazos que tiene el Consejo Nacional Electoral en este tipo de situaciones no son infinitos, y más cuando nosotros ya hemos trazado una ruta que debe garantizar el Consejo Nacional Electoral con el principio del derecho a elegir y ser elegidos, el derecho a la participación política, que son derechos fundamentales, y no solamente de quienes aspiramos a algún cargo en el Congreso o a la presidencia de la República, sino sobre todo a los millones de colombianos y de colombianas que se sienten convocados por el pacto histórico y que aspiran poder participar en el mecanismo democrático que nosotros hemos elegido. Entonces el Consejo Nacional Electoral no puede ser una talanquera para la democracia, todo lo contrario, tiene que ser una corporación, una institución garante de los derechos electorales y de los derechos políticos de los colombianos y de las colombianas, que los viabilice. Realmente la decisión se toma, y mira, es una decisión incluso tenemos que revisarla en detalle porque no hemos sido aún notificados, pero nos da una libertad condicionada. Y eso va en contra inclusive de las decisiones y de la misma jurisprudencia que ya estableció el Consejo Nacional Electoral cuando se da la decisión de dignidad por parte de Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, y cuando Roy Barreras con la Fuerza de la Paz se cinde de ADA, que tenían también procesos sancionatorios, que tenían, que además en la misma decisión, en la misma jurisprudencia se establece claramente que no sería... que el proceso sancionatorio no sería un impedimento para el otorgamiento de la personería jurídica, y en este caso se actúa en principio, vuelvo y repito, yo debo leer el documento en detalle, pero se actúa en principio en contravía de las mismas decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, así que si apela algún recurso y con base en la revisión que nosotros hagamos al documento, pues presentaremos el recurso al que haya lugar. Senadora, le quiero contar que en Antioquia Amanece tenemos una sección, se llama Preguntas que no nos dejan dormir, para que piense la suya, y ahorita al final de esta entrevista le preguntamos. Listo. Hay una pregunta que a nosotros no nos dejó dormir en el primer momento en que Pacto Histórico presenta su baraja de precandidatos presidenciales. Estoy hablando de 5 personas. Okay. Dentro de esa baraja no estaba usted. Usted ingresa a esa baraja días después, cuando usted sale en declaraciones, sale en un evento público y dice, no, venga, yo también soy precandidata presidencial de Pacto Histórico. ¿Por qué no sale en ese primer momento? Pues fue una omisión que yo espero haya sido una omisión involuntaria por parte de uno de los precandidatos, que es Gustavo Bolívar, que sale a decir que hay unas candidaturas presidenciales, incluso incluye a Camilo Romero, que no hacía parte, que sencillamente era un asistente a la convención. Yo, como él, hice mi presentación ante la Convención Nacional del Pacto Histórico de mi candidatura, es decir, me postulé públicamente como lo hicieron los demás candidatos y candidatas
precandidatas ese día, pero él omitió mi nombre y por lo tanto todo el mundo empezó a llamarme y a decirme, vea, de verdad no te presentaste, ¿por qué no te presentaste? Entendíamos que te ibas a presentar y entonces pues me tocó salir a aclarar en los medios de comunicación que se había dado esa omisión que, vuelvo y repito, espero haya sido involuntaria por parte del precandidato Gustavo Bolívar. Senadora, el motivo de su visita acá a Medellín es el lanzamiento entonces de su precandidatura presidencial. Pizarro sí es lo que vi en redes sociales. ¿Usted por qué considera que ya está lista para ser la presidenta de Colombia? Bueno, lo primero es que creo que no solamente el progresismo, sino el país están listos para una conducción femenina del Estado. Esto implica que todas las cualidades que hemos tenido las mujeres, no solamente en nuestra vida privada, en nuestra vida íntima, que además fueron cualidades relegadas al espacio de lo privado, puedan ser puestas en función de lo público. Hemos demostrado a lo largo de estos, en mi caso ya 7 años, que tenemos las cualidades, que tenemos no solamente una lealtad con este proyecto político, sino una lealtad con el país, que hemos actuado con un principio de honestidad y coherencia en cada una de nuestras acciones a lo largo de estos 7 años, que por supuesto, estamos en un nuevo tiempo político que requiere cualidades diferentes, como ya lo dije antes. Creo que se requieren solucionar los problemas de este país, que realmente la gente pueda sentir que esos problemas solucionan, que Colombia avanza, que si avanzamos en materia de derechos podemos avanzar en la garantía de oportunidades. Esto quiere decir que de la mano de la adquisición de derechos se construyen las posibilidades para que la gente pueda construir su proyecto de vida, pueda fortalecer su proyecto de vida y sobre todo que se requiere un liderazgo concreto para una segunda etapa del cambio. Eso implica la capacidad de diálogo con otros sectores políticos, la capacidad de escucha, la capacidad de revisar muy bien qué fue lo que se hizo bien, qué se debe corregir en un segundo gobierno progresista y por supuesto al final que Colombia pueda entrar al siglo XXI. A veces tenemos regiones en este país que viven en el siglo XIX o en el siglo XVIII y requerimos que la nación colombiana en su conjunto pueda proyectarse en un nuevo tiempo, que son los tiempos en los que estamos andando, de tanta innovación tecnológica y de, por supuesto, asuntos frente a los cuales Colombia y América Latina tienen que ocupar un lugar en concreto. Precandidata, ¿cómo se va a ganar usted el corazón de los antioqueños y paisas? Se lo pregunto claramente porque sabemos, no es desconocido para nadie, que hoy no hay muy buena relación entre el presidente Gustavo Petro y nuestros mandatarios, el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. ¿Cómo se va a ganar el corazón? Pues bueno, afortunadamente la relación no es entre el gobierno y los mandatarios, las relaciones con los antioqueños. Yo creo que el pueblo antioqueño es un pueblo pujante, es un pueblo no solamente trabajador, sino que es profundamente resiliente, es un pueblo que se empeña todos los días por salir adelante y de la mano de la gente trabajadora de este país tenemos que lograr que Colombia pueda recoger todas esas enseñanzas que nos da el pueblo antioqueño para de alguna manera empujar todos juntos Colombia hacia un nuevo tiempo. Yo creo que, por supuesto, yo no soy antioqueña, pero he recorrido este departamento y he recorrido esta ciudad desde hace muchísimos años, tengo profundas amistades, cariños, la conozco, conozco sus claros oscuros, es decir, sus aspectos más bellos, pero también las profundas necesidades. Yo a veces digo, Medellín es una ciudad que pareciese a veces no siempre mirar hacia sus laderas, aunque las laderas la están mirando todo el tiempo hacia el centro. Arriba en los barrios de Medellín no hay agua, difícilmente se puede acceder a la luz, hay todo tipo de carencias y aún así la gente en medio de esas inmensas dificultades todos los días sale adelante y han construido iniciativas de resiliencia, de paz, culturales que transforman los territorios, es decir, no se quedan esperando a que el Estado llegue, cuando no llega, inclusive el Estado, me refiero a los gobiernos locales, sino todo lo contrario, la gente agencia su propio desarrollo y por lo tanto el pueblo antioqueño requiere todo el apoyo, todo el abrazo
y todo el agradecimiento de la sociedad colombiana, porque en medio de profundas dificultades, muy profundas dificultades, en medio de una violencia que se ha ensañado de manera dramática con este departamento, la gente siempre ha otorgado una sonrisa y la posibilidad de salir adelante. Senadora, yo le iba a preguntar por el tema de ley de financiamiento, pero me surge otra en torno a lo que tiene que ver con los gobiernos. Se había mencionado que el gobierno de Gustavo Petro iba a ser el gobierno del cambio en temas de corrupción, en temas de burocracia, de gasto, entre miles pues, de promesas. Lo comparo con el gobierno de Iván Duque, cuando en su momento pues, los más pobres estaban esperando internet en esa Colombia profunda, como la han llamado, donde se perdieron más de 70.000 millones de pesos en ese momento con la ministra Abudinem. Y ahora el tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. ¿Cuál sería entonces esa propuesta para volver a confiar de un lado o del otro, en este caso del progresismo? Porque hablan de derecha, corrupción, hablan de izquierda, corrupción. Entonces, la gente, ¿qué camino debe tomar? Pues lo primero es que necesitamos una transformación profunda de la cultura colombiana. Nosotros, de alguna manera, tenemos enquistada la corrupción en las instituciones del Estado, pero inclusive en la sociedad, echa la ley, echa la trampa, va una persona por un carril, se le atraviesa el otro, siempre es buscando cómo se le puede sacar ventaja al otro. Y yo creo que esa mentalidad no es la mentalidad que nos permite prosperar, son precisamente otro tipo de cualidades como las que ya veníamos enunciando cuando hablábamos del pueblo antioqueño, lo que nos permite salir adelante. Así que requerimos un cambio cultural profundo y un cambio en las instituciones y un cambio en la forma en la que se ha hecho política tradicionalmente en este país, donde todo es a través del chantaje, de la extorsión, del clientelismo. Todo eso debe cambiar en Colombia. Hemos convertido las elecciones, que deben ser democráticas, libres y conscientes, en un mercado electoral que debe ser superado, y lo mismo sucede con la forma en la que se han relacionado de manera tradicional los gobiernos, inclusive con los sectores políticos de nuestro país, y eso tiene que cambiar, o si no, nunca vamos a poder superarlo. Lo van a vivir gobiernos de izquierda, derecho, de centro, independiente. El que llega va a tener que enfrentarse a la forma en la que se ha construido el poder en Colombia, y que no permite que el Estado se mueva, y que lo único que garantiza es que tengamos un Estado cada vez más lejano del ciudadano y que se convierta en una barrera para el ciudadano. Hacer cualquier vuelta, como decimos popularmente, ir a hacer una diligencia, ir a buscar un papel, un certificado, cualquier trámite con el Estado es un viacrucis para la ciudadanía. No tenemos un Estado que sea diligente, tenemos que desburocratizar el Estado colombiano, tenemos que hacerlo más eficiente y transparente. Hay quienes proponen acabar con los ministerios y acabar con todo, y hemos visto cómo esas fórmulas están fallando en este mismo momento en otras naciones del mundo que están transitando por esos caminos. Así que lo que se requiere es todo lo contrario, un Estado robusto pero transparente, que le llegue al ciudadano, que pueda ocupar el mapa nacional, que no tengamos unas regiones de periferia esperando a ver si algún día nos acordamos de que hacen parte del mapa nacional, y cuando todas las inversiones se van hacia el centro del país, sino que tenemos que lograr incorporar todas las regiones del país al mapa de Colombia, a este mapa que nos define en términos culturales, pero también geográficos. Necesitamos que la política tradicional cambie. Nosotros lo que acabamos de vivir es una tragedia, porque nunca esperamos vivir un escándalo de corrupción como el que vivimos, y lo primero que salimos es exigir justicia, y todavía estamos exigiendo justicia, porque por un lado tendrá que limpiarse el nombre de los funcionarios que a lo mejor fueron señalados sin mérito, pero por supuesto quienes cometieron actos de corrupción en este gobierno tienen que pagar, porque la historia de este proyecto político no puede definirse por las prácticas de unos corruptos, cuando nosotros hemos sido en términos generales transparentes, honestos, y hemos defendido la dignidad del pueblo colombiano y hemos aportado a la construcción de la democracia. Así que sea esta una oportunidad para exigirle, para pedirle a la justicia en Colombia, a la Fiscalía, pero también a la Corte Suprema de Justicia, que avance de manera diligente y que establezca responsabilidades, porque lo que se presentó en este gobierno del cambio, en un segundo gobierno del cambio, no puede presentarse. Senadora, usted es muy cercana al presidente Gustavo Petro, y yo recuerdo en ese 2022, en la posesión presidencial, usted le impuso la banda presidencial a Gustavo Petro. En esa cercanía, ¿usted qué le ha dicho a él?
y que usted en una eventual llegada a la presidencia de la República corregiría? Que usted dice, definitivamente por acá esto no es el camino. Y me gustaría que nos hablara acerca de su visión de seguridad, sobre todo acá también en el departamento de Antioquia, donde hemos sufrido bastante, porque me parece que hay un sinsentido donde se entregan muchas tierras, pero hay inseguridad. Entonces, ¿para qué entregar tierras si la gente finalmente tendrá miedo de ocuparlas? Pues bueno, lo primero, en materia de seguridad, lo que yo creo debemos hacer para enfrentar con éxito la nueva realidad que estamos viviendo, es decir, yo lo he denominado el tercer ciclo de la guerra en Colombia, y eso implica que tenemos que enfrentar con diligencia y con mucha asertividad el nuevo momento. Las políticas de seguridad del pasado son políticas fracasadas, hoy no funcionan, pueden haber funcionado de manera con sus críticas, con sus claros oscuros en algunos momentos, pero no funcionan para el momento que estamos viviendo hoy. Hoy lo que tenemos son unas transnacionales de la droga que están operando en Colombia, transnacionales del crimen que operan en nuestro país, que además están tercerizando la violencia a través de los grupos armados, rurales o urbanos, y el enfoque de seguridad que hemos manejado no nos permite enfrentar con éxito la realidad de hoy. Y tenemos que entender esas dinámicas, tenemos que entender cómo funcionan los flujos de recursos, tenemos que tener más inteligencia, una inteligencia robusta, pero una inteligencia humana. ¿Esto qué implica? Que las comunidades nunca pueden estar nuevamente en riesgo por causa de la inteligencia, pero tampoco se trata de una militarización descontrolada, es decir, militarizar los territorios a costa de la sociedad civil. Todo lo contrario, tenemos que tener más inteligencia que militarización, y una inteligencia que esté enfocada también en proteger a la gente. Necesitamos solucionar los problemas a corto plazo, y eso que implica que la gente tenga condiciones materiales de seguridad ya, precisamente no solamente para ocupar las tierras, para poder transitar por las calles, para poder transitar por las veredas, para poder no solamente tener una percepción de seguridad, sino una garantía real de seguridad. En segundo lugar, también tenemos que superar los problemas estructurales que abocan a que miles de jóvenes en este país se vean inmersos en situaciones de violencia y en grupos delincuenciales en Colombia. Lo que hemos vivido en las últimas décadas no puede seguir siendo la norma con una política de seguridad para el siglo XXI. Todo lo contrario, hay que ajustarla y hay que revisarla. La doctrina del enemigo interno no nos funciona, la doctrina de la lucha contra insurgente no funciona, porque ya no estamos viviendo y no estamos enfrentando los grupos insurgentes que se enfrentaron en el pasado, y la doctrina de seguridad nacional tampoco funciona, porque tuvo un costo en vidas humanas enorme para la gente. Por supuesto que permitió que se pudiese transitar, algunos pudiesen regresar a sus fincas, pero cuando tú ibas un poco más allá, y Antioquia es reflejo de eso, en concreto Antioquia es reflejo de eso, lo que tenías por fuera de las carreteras eran unas situaciones de violencia que jamás el pueblo antioqueño debió vivir. Y yo quiero aquí recordar a Granada y a San Carlos y a San José de Apartadó y a todo el oriente antioqueño de nuestro país. Así que, y al sur de Bolívar y toda la zona de Ituango, en fin, Caucasia, son territorios que han vivido situaciones de violencia gravísimas, Remedios, y esto no puede repetirse en Colombia. Senadora, es decir, ¿cuál sería su estrategia de paz? ¿Seguir entonces sentándose con los condenados de la cárcel de Itagüí, por ejemplo, o con los del Clan del Golfo y demás, o su estrategia sería diferente con lo que nos está diciendo, es que eso ya no funciona? Yo creo que hay una política de seguridad y hay otra política de paz, sí, y estas van por carriles paralelos, pero no podemos confundir la política de paz con la política de seguridad. Tenemos que garantizar seguridad material para los colombianos y las colombianas, tenemos que garantizar la posibilidad de no estar reciclando ciclos de violencia cada vez que se incumplen los acuerdos. Ese no es el destino de la sociedad colombiana, y por otro lado tenemos que mantener una política de paz, y es necesaria una política de paz porque tenemos más de 60 años de conflicto armado interno en Colombia, y cada vez que fracasa un proceso de paz nosotros estamos inmersos en dinámicas de violencia y de inseguridad cada vez más degradadas. Así que una política de paz en nuestro país no es potestativa, todos los gobiernos la han tenido.
en algunos casos con éxito y en algunos casos no con tanto éxito. Todos han tenido sus fracasos, desde Belisario Betancur hasta la fecha, todos los gobiernos han tenido una política de paz. El problema es que nosotros mezclamos la política de paz con la política de seguridad y por lo tanto parece que anduviesen en el mismo carril y no nos permite atender, digamos, con asertividad una política de seguridad y una política de paz, pero prescindir de la política de paz. Antes de que Luisa, la directora, le pregunte, o sea, ¿usted está de acuerdo hoy que sigan entonces con esta negociación de paz? Ayer escuchábamos de los 2 soldados que quemaron vivos incluso, los 13 que murieron ahorita acá en Antioquia. Tenemos que revisarlo porque lo que han hecho los grupos armados en este país es darle una cachetada al gobierno que más compromiso ha tenido con la paz. Y el gobierno extendió la mano y a través del gobierno la sociedad colombiana entera extendió la mano a los grupos armados que le dieron una cachetada a la sociedad colombiana. Y eso pues por supuesto no podemos tolerarlo, pero eso no quiere decir que la paz sea una palabra que podamos proscribir cuando nosotros tenemos unos ciclos de violencia tan degradados y tan profundos como los que tenemos. Entonces ahora resulta que no podemos hablar de paz y no, la paz tiene que ser un asunto nodal en la sociedad colombiana porque es la única posibilidad de construir justicia y de superar las dinámicas de impunidad y de superar una violencia que tenemos que desaprender como sociedad, porque nosotros tenemos unas dinámicas violentas que nos rigen y que nos golpean todos los días en todos nuestros comportamientos y eso tenemos que desaprenderlo. Ahora, yo creo que el gobierno, a pesar de la política de paz total, ha hecho unos pasos hacia adelante y voy a decirles cuáles son muy concretamente. El primero, nosotros tenemos políticas sociales y hemos entendido que es en la justicia social donde se construye la paz. Si nosotros hoy podemos garantizar que la sociedad colombiana tenga unas mínimas calidades, que la sociedad colombiana pueda superar la desigualdad endémica, que pueda construir un mañana y un proyecto de futuro, nosotros estamos quitándole gasolina a la violencia. Así que la paz no es solamente la negociación con los grupos armados, la paz es sobre todo lo que tú haces para darle garantías sociales y derechos sociales a la gente en Colombia y eso también es construir paz. Entonces cuando hablamos de una política de paz fracasada, podemos hablar de que la negociación con los grupos armados fracasó, pero mientras tanto tú tienes una política social que le brinda garantías a los ciudadanos. Hoy tenemos las universidades gratuitas en nuestro país, todos los jóvenes en Colombia pueden estudiar de manera gratuita en las instituciones de educación superior pública de Colombia y eso quiere decir que son 950.000 jóvenes que hoy están estudiando en las universidades de este país. Y te puedo decir, hoy tenemos, sí, el campo hoy es el motor del desarrollo, las cifras de crecimiento del agro son las más altas en 30 años, es motor del crecimiento económico, ese que fue el origen del problema está siendo el lugar para la solución, no solamente por la entrega de más de 600.000 hectáreas de tierra, 1.300.000 hectáreas formalizadas, es decir, el campesino es dueño de su territorio nuevamente, puede acceder a créditos más baratos, sencillamente por el título de propiedad ya puede proyectar y puede generar un crecimiento para sus comunidades y para sí mismos, es decir, hay toda una serie de decisiones, la reforma laboral, la reforma pensional, que garantizan derechos sociales y eso es paz, eso es paz. Senadora, quiero preguntarle su opinión frente a esa elección ayer de magistrado de la Corte Constitucional. Claramente gana Carlos Camargo. Ustedes no estuvieron muy de acuerdo y en esa misma línea, pues quiero preguntarle por qué a pocas horas después de esa elección se da la pedida de renuncia de 3 ministros. Yo creo que hay algo que tenemos que empezar a hacer de manera muy transparente en nuestro país. Cuando yo hablo de transparentar el Estado, incluso hablo de la forma en la que se compone el Estado. Yo considero que nosotros podemos hacer unos acuerdos y debemos hacer unos acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para garantizar no solamente un gobierno de coalición, sino mayor estabilidad en la gobernanza, pero que esos acuerdos deben ser claros. Nosotros no hacemos acuerdos con el Centro Democrático porque no tenemos una cercanía política con el Centro Democrático y tenemos proyectos políticos antagónicos, pero con los sectores liberales de este país, no con el liberalismo de César Gaviria, sino con los sectores liberales de Colombia podemos hacer acuerdos porque ellos defienden derechos sociales, como lo hacemos nosotros, porque tenemos una visión democrática que nos acerca, y lo mismo con sectores del Partido Verde, pero esos acuerdos tienen que estar sobre la mesa, y si no
no tenemos los acuerdos sobre la mesa, lo que vamos a vivir es siempre un manto de duda de los sacaron porque no acompañaron X o Y votación. No, es que resulta que nosotros habíamos establecido un acuerdo político con sectores de este país en términos democráticos. Por ejemplo, ¿qué visión tienen ellos sobre la reforma pensional? ¿Qué visión tienen sobre la reforma laboral? ¿Cómo podemos defenderla de manera conjunta? Incluso llegamos a acuerdos para sacar adelante la reforma pensional y se hizo con sectores importantes del Partido Liberal, y eso es perfectamente legítimo. Y si hablamos de la Corte Constitucional, ¿cuál es nuestra expectativa? Han querido señalar a una mujer de petrista que no era petrista, que era una mujer que además tenía amplios conocimientos en materia constitucional. Cualquiera que la escuchó hablar ayer y cualquiera que revisó las hojas de vida sabía que era una mujer de excelentes cualidades. ¿Para qué? No para alinearse con el gobierno, sino para garantizar que la Constitución de 1991 se cumpla cuando tenemos décadas de modificaciones y de incumplimientos a la Constitución política de nuestro país. Es que nos demoramos, Luisa, 35 años en cumplir lo que establece la Constitución política de Colombia, y son los derechos laborales de los colombianos y de las colombianas. 34 años desde que se promulgó la Constitución de 1991 para que se hagan efectivos los derechos. Entonces nosotros no queremos una corte alineada con nosotros, queremos una corte alineada con la democracia. Y debo decirles que era una mujer que no tenía ningún cuestionamiento, y los mismos medios de comunicación estuvieron presentando todos los cuestionamientos que tenía Carlos Camargo, frente a los cuales hoy parece no haber ninguna duda, y lo que se critica es la decisión que ha tomado el gobierno nacional. Pues me parece que pasa por estos dos factores. Entonces, en un segundo gobierno progresista hay que tener acuerdos sobre la mesa, pero sobre todo que la gente sepa con base en qué proyecto compartido se toman este tipo de decisiones. La renuncia de los ministros, ¿por qué se da? Pues por supuesto porque me imagino que en términos de lo que implica una Corte Constitucional democrática para el país, se privilegiaron pues este tipo de conversaciones o de amistades que existían entre el señor Camargo y toda una serie de congresistas, y no la posibilidad de garantizarle al país una Corte Constitucional democrática. Senadora, dijo incluso Marta Peralta, senadora también, que pues alguien dentro de la banca de gobierno no está diciendo la verdad, pero mi pregunta va en el tema también en el Congreso de la República frente a la ley de financiamiento, la más alta en la historia del país. En su momento la cuestionó el ahora presidente Gustavo Petro, a las que hizo Iván Duque cuando él era senador. ¿Qué explicación hay en torno a la que está presentando hoy el gobierno de Gustavo Petro y que ustedes quizás van a defender? Pues bueno, lo primero es decirle al país que toca revisar en detalle la reforma tributaria que ha presentado el gobierno nacional, porque a lo mejor no estamos de acuerdo con todo lo que ha planteado el gobierno, y eso tenemos que saber decírselo con transparencia al país, incluso con afirmaciones que se han hecho. Yo sí creo que se requiere una ley de financiamiento en Colombia que permita superar el déficit fiscal que va a enfrentar el gobierno entrante, cualquiera que sea el gobierno entrante, fruto de las decisiones que tomó en su momento Iván Duque para enfrentar la pandemia, y que nos sometió a unos créditos leoninos con el Fondo Monetario Internacional, que hoy nos tiene pagando unas deudas inmensas, créditos además pacaderos a 3 años. Es decir, él sabía a ciencia cierta lo que estaba haciendo de endeudar el siguiente gobierno y de quitarle capacidad en términos presupuestales para la ejecución de su propio proyecto, fuese del centro democrático, del progresismo, de cualquier sector político. Es decir, lo hizo a sabiendas. Hoy tenemos que tomar decisiones en materia fiscal porque somos responsables en materia fiscal, y eso es algo que ha hecho el gobierno, es tomar decisiones por muy políticamente costosas que sean, pero responsables con el país. Por eso se saneó el fondo de los combustibles, porque claro, políticamente no era lo más rentable subirle el precio a la CPM o subirle el precio a la gasolina. Eso, pero había que sanear un déficit de 80 billones de pesos, y eso tiene que hacerlo un gobierno que es fiscalmente responsable, porque si no se puede patear el balón, endeudar más el país y dejarle el problema al que sigue, y vamos a tener un problema de déficit fiscal y se requiere una reforma. Ahora, una reforma que no golpea a los sectores populares de este país, en eso estamos de acuerdo, y eso lo vamos a defender como lo defendimos cuando el
entonces presidente Iván Duque presentó 3 reformas tributarias, en especial la última que golpeaba profundamente el bolsillo de los colombianos en medio de una pandemia. Y por eso la gente salió a protestar, y yo quiero que la gente recuerde por qué salieron a movilizarse, porque tenían que elegir entre el contagio y el hambre, y el gobierno no estaba solucionando los problemas de hambre de la gente en medio de una pandemia. Pero hoy se tiene que tomar una decisión políticamente responsable y habría que analizar si el gobierno ha presentado en su conjunto las decisiones que son correctas, o en algunos casos lo acompañamos y en algunos puntos nos alejamos. Senadora, finalmente, pregunta para respuesta sí o no y por qué. ¿Están ustedes de acuerdo, están cómodos con la llegada de Daniel Quintero Calle al pacto histórico como precandidato presidencial? Pues yo creo que eso no es una cuestión de comodidad. Él tiene que demostrarle al país y tiene que demostrarle al progresismo que no existen méritos para las investigaciones que están adelantándose en su contra, y eso es algo que él tiene que hacer. Nosotros no podemos responder por eso, y por supuesto yo lo que quiero sí es centrarme en la candidatura que merece el pacto histórico. El pacto histórico merece una candidatura única con raíces, es decir, que conozca el proyecto político, su historia y sus contribuciones a la democracia, que sea un proyecto además que trabaje por la unidad del proyecto político. No se trata de elegir una persona como un nuevo caudillo que reemplace a Gustavo Petro, se trata de fortalecer un proyecto político colectivo con historia y con futuro. En segundo lugar, tiene que ser una campaña que suma. ¿Eso qué quiere decir? Que no es una campaña y que no dialoga con otros sectores políticos, todo lo contrario. Nosotros nos hemos planteado una ruta que es clara, la conformación del pacto histórico como bloque progresista, y luego, por supuesto, la conformación de un frente amplio con otros sectores políticos y democráticos de este país, y por lo tanto tiene que ser una campaña dialogante, que sume, y tiene que ser una campaña posible, porque no se trata de utilizar la consulta del 26 de octubre como un mecanismo para garantizar mi propia elección personal, sino que tiene que ser una candidatura que nos permita ganar las elecciones del 2026. Y si esas 3 condiciones no se cumplen, pues por supuesto la persona no puede, quien sea que quede, dirigir los destinos de una fuerza política que hoy es la fuerza política más importante de este país. ¿Qué no la deja dormir en este momento? ¿Qué pregunta no la deja dormir? ¿Qué pregunta no me deja dormir? ¿Cómo vamos a sacar... cómo vamos a sacar a Colombia adelante, es decir, cómo construimos la ruta cierta para profundizar las transformaciones que hemos avanzado. En este momento estamos dialogando con distintos sectores sociales, inclusive tenemos una plataforma para que la gente nos pueda enviar sus propuestas, y al enviarnos sus propuestas nosotros construir de manera cierta, escuchando a la gente, lo que debe ser la ruta para la segunda etapa del cambio. Pero hasta que no esté definida esa ruta, pues por supuesto creo que en un principio de responsabilidad requerimos muchas mentes pensando para lograr este segundo gobierno de transformación para Colombia. Ella es senadora y precandidata presidencial por el Pacto Histórico. María José Pizarro estuvo hoy en Antioquia Amanece. Senadora, muchísimas gracias, un feliz día y bienvenida a Medellín y Antioquia. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Aquí feliz de estar con Antioquia Amanece, y a todas las personas que nos ven, como siempre, un gran abrazo. 7:51, vamos con las noticias de la Cámara.